su madre, los amo. Más. Lo único que queremos es trabajo. Horas de este día martes 11 de septiembre de 2012 y ya nos encontramos en la plaza cívica del Zócalo de la Ciudad de México. Este es el aspecto del plantón de la Resistencia y los preparativos para la Asamblea General extraordinaria declarada permanente. A esta hora este es el movimiento que tenemos después de haber estado en el plantón del Senado de la República en su nueva sede de Insurgentes y Reforma. Compañeras, compañeros, bienvenidos a esta asamblea, reanudación de esta Asamblea General Extraordinaria, convocada aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a pedirles a nuestros compañeros que se encuentran en las carpas que empiecen a acercarse. Hay suficientes sillas. Compañeros de la Resistencia, bienvenidos. A los familiares de los trabajadores, bienvenidos compañeros jubilados a esta digna y heroica lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras, compañeros, les pido de favor que se pongan de pie, se les suban las cabezas para que podamos dar lectura al obituario. Pablo Juárez Franco, Norberto Artemio Merlín Pozos, Albino Galloso Amador, Lodel Gallardo Ríos, Antonio Ortiz Cortés, Fernando Cordero Méndez, Cándido Cruz Garrido, Francisco Javier Aponte Robles Arenas, Job López Nájera, Cupertino Narváez Campos, José Antonio de Landa y Fernández, Oberto Reyes Cano, Juan Martínez Hernández, Donaciano Rojas Pascual, Francisco Domínguez Jalile, Renato Pérez Álvarez, Porfirio Maya Rodríguez, Raimundo Díaz Lecona, José Moisés de Alba Carrera, Agustín García y Hermida, Refugio Álvarez y Guzmán, Jorge Ramírez Quintero, Arturo Garduño Mejía, Alfredo Esquivel Díaz, Nevesio Martínez Colín, Isidro Lechuga Claudio, Eduardo Jiménez Céspedes, Pablo Estrada Pérez, Ubaldo Tenorio Peña, Víctor Juan Premio Col, Rogelio Cos y León Medina, Efraín Trejo Rodríguez, Honoria Álvarez Fuentes y los que nombre esta asamblea.
El día de hoy, 11 de septiembre, es un día muy significativo para quienes luchamos por la libertad, la democracia y la justicia. Queremos hacer una mención especial para el presidente Salvador Allende, que un 11 de septiembre fue derrocado por las mismas fuerzas fascistas neoliberales que hoy oprimen al pueblo de México. De igual manera, para todas las víctimas del terrorismo de Estado, de las guerras, y para nuestros compañeros sin resistencia que han caído en esta lucha. Guardemos un minuto de silencio a todos ellos, por favor. Que descansen en paz. Bien, damos lectura al oficio circular que dice: Sindicato Mexicano de Electricistas, registro número 760, integrado por trabajadores de la industria eléctrica, domicilio social, tercera de Antonio Caso número 45, apartado postal número 10.439, México, Distrito Federal, código postal 06470. Oficio circular número 25.002. Asunto: convocatoria de reanudación de Asamblea General Extraordinaria. A los subcomités de las divisiones foráneas, a las comisiones de trabajo, a todos los miembros activos, por medio de la presente, se convoca la reanudación de la Asamblea General Extraordinaria declarada permanente el 2 de noviembre de 2009. El próximo 11 de septiembre de 2012 a las 17 horas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, Zócalo de esta ciudad, bajo la siguiente orden del día. 3. Informe sobre el conflicto que se deriva del inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Discusión y acuerdos. 4. Asuntos generales. 5. Lista de asistencia. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 10 de septiembre de 2012. Firma C. Martín Esparza Flores, secretario general. Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Interior. Comentarles que para esta asamblea, compañeras y compañeros, contamos con 26 miembros de la dirección, de 26 miembros de la dirección del sindicato, 336 representantes de la Comisión de Trabajo y 9 de las 11 divisiones que conforman a nuestra organización sindical. Por lo tanto, existe quórum legal para tomar acuerdos en esta asamblea, compañeras y compañeros. Dando orden del día, en el tercer punto, dejamos en el uso de la palabra para informe al compañero José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados. Compañeros, compañeras y compañeros de la Resistencia, compañeros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, muy buenas tardes. Pregunto a los que están por el asta bandera, ¿se escucha? ¿Se escucha? Muchas gracias. Vamos a rendir informe de las actividades realizadas a lo largo de estos días, desde el momento en que nos instalamos nuevamente en plantón, aquí en el corazón político del país y de la Ciudad de México, en este Zócalo capitalino. Quiero comenzar
el informe subrayando para todos aquellos que tienen y cultivan la esperanza en sus corazones y en su conciencia, que vamos a ganar, camaradas. Vamos a ganar, camaradas. La victoria es para los que luchan. La victoria es para los que saben resistir. La victoria es para los que desde siempre resolvimos nunca ponernos de rodilla frente al poder infame de este espurio al cual los días se le van como agua en las manos, frente al repudio popular, por más que lo llenen de fiestas y de elogios los empleados y los plumíferos de la oligarquía, comenzando por Televisa y por Milenio. Este se va, Calderón se va y el ESME se queda, camaradas. Y esta es la mejor prueba de que el ESME se queda. Aquí estamos, camaradas. Y aquí vamos a permanecer hasta encontrar una solución digna, apegado al derecho, a nuestros derechos constitucionales, a la ley laboral y a nuestro contrato colectivo de trabajo. Venimos de un debate que acaba de celebrarse en la Cámara de Senadores. No ha transcurrido ni una hora que hicimos acto de presencia reclamando justicia para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Promovimos un punto de acuerdo que aborda la problemática frente a la cual hemos resistido desde el decreto de extinción de octubre del 2009. Promovimos ese punto de acuerdo conscientes de los cambios que se han dado en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En ambas cámaras planteamos un punto de acuerdo debidamente argumentado con las justificaciones que se requieren para presentar ante el Poder Legislativo un planteamiento y una propuesta como la que planteamos al Congreso de la Unión. Nos acaban de informar que en el caso del punto de acuerdo que planteamos en la Cámara de Diputados, este fue publicado ya en la Gaceta de la Cámara de Diputados y quedó pendiente su discusión y eventual aprobación para la sesión del próximo jueves, la sesión ordinaria del jueves próximo en la Cámara de Diputados. Pero en el caso de la Cámara de Senadores, el asunto fue más expedito. Contamos con la presencia del senador Alejandro Encinas, que hizo suyo el punto de acuerdo presentado por nuestro sindicato, que fue debidamente considerado en la reunión de la Junta de Coordinación Política y que finalmente se le dio turno hace 2 horas para que fuera llevado a la tribuna. Habrá oportunidad de ver y de escuchar lo que ahí se debatió. De nuestra parte queremos informarles de entrada y para beneplácito del sindicato que este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Solamente votó en contra ese infame criminal, esa
figura patética de la ultraderecha en México, que desde el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social se comportó como el verdugo y el sicario de los patrones en contra de los derechos laborales. ¿Cómo se llama? Y no hace falta decirlo porque de sobra lo conoce el pueblo de México. Se llama Javier y se apellida Lozano. Y como ha sido su estilo, de manera cobarde eludió la discusión de fondo. Trató mediante retórica quitarle peso a los argumentos que justificaban el punto de acuerdo. Y finalmente su propia infamia lo hundió. Se quedó solo porque inclusive la mayoría del Partido Acción Nacional se pronunció a favor del punto de acuerdo que en su parte medular plantea que la Cámara de Senadores hace un exhorto al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación a efecto de reanudar de inmediato la mesa entre el sindicato y la Secretaría de Gobernación y otros representantes del gobierno federal para encontrar una solución al conflicto generado por ese infame, criminal y fascista decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Solamente este representante de la oligarquía y de la ultraderecha se paró a tratar de armar un bloque para poder votar en contra del punto de acuerdo promovido por nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. El punto de acuerdo contempla varias cuestiones. La primera, y fue votada afirmativamente, es este exhorto al gobierno federal para que de inmediato se reanude la mesa de negociación en los términos que están contemplados desde la minuta del 13 de septiembre del año pasado. Esa minuta, como recordamos todos nosotros, en su primer inciso se plantea la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado en el sector eléctrico nacional. El otro punto tiene que ver con agilizar la libertad de nuestros presos políticos. Y el tercer asunto tiene que ver con el reclamo pleno para hacer valer y respetar los derechos de los más de 21,000 jubilados que regulan el conjunto de sus prerrogativas y prestaciones, a iniciar con el pago catorcenal de la cuota de jubilación por parte de los organismos, en este caso el SAI, o de cualquier otra autoridad que tenga que ver con lo que es una realidad. El respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo. Un segundo. Disculpen, compañeras, compañeros, para aquellos compañeros que hayan dejado sus vehículos alrededor, entonces se les comunica para que los compañeros que tengan algún vehículo alrededor o sobre la plancha del Zócalo, favor de retirarlos. Gracias. Adelante, compañero Toño. Estos aspectos fueron votados afirmativamente en la Cámara de Senadores a través de este exhorto al gobierno federal para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Y los otros aspectos que tienen que ver con el diagnóstico de lo que ocurre en el sector eléctrico nacional
que avanza hacia la bancarrota, que tiene una enorme crisis de operación, resultado de ese avance terrible del proceso de privatización, comenzando con la generación que realiza el capital transnacional, preferentemente el capital español, y que ha provocado que en México la tarifa industrial y la tarifa doméstica sean de las más altas en el planeta. Este asunto del diagnóstico, así como también la discusión de esa figura aberrante en materia legal y constitucional, como es el comodato con el que el SAE entregó a Comisión Federal de Electricidad los bienes de luz y fuerza del centro para eludir la figura de patrón sustituto, también será discutido a través de una comisión plural, en este caso, en donde ya se votó en la Cámara de Senadores, a efecto de dar contexto al marco, al conflicto generado por el decreto de extinción de luz y fuerza en contra del SME, sus trabajadores y sus jubilados. Por supuesto, nos sentimos gratificados, nos sentimos contentos por la votación de la cual acabamos de dar constancia en la Cámara de Senadores. Y va a ser un elemento primordial en la búsqueda de una solución como la que hemos peleado desde hace ya casi 3 años, compañeros. Nos sentimos muy contentos de que esta resistencia, particularmente de los compañeros trabajadores, pero también de nuestros jubilados, comience a dar frutos en la perspectiva que nos hemos planteado a lo largo de esta larguísima lucha de resistencia. En la Cámara de Diputados esto será votado el próximo jueves, y en el marco de este pronunciamiento clave del Poder Legislativo vamos, a partir de una Asamblea General, discutir las condiciones y las mejores vías para encontrar y recuperar nuestros trabajos que nos arrebató el infame Felipe Calderón y su sicario Javier Lozano como secretario de Trabajo. Lozano se quedó solo en la Cámara de Senadores. De nada valió su retórica frente a los argumentos sólidos que el senador Manuel Bartlett planteó en defensa del punto de acuerdo promovido por nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya en el marco de esa discusión fue un senador del PRI el que planteó una salida para que esto pudiera ser votado, una parte en exhorto y la otra como parte de la discusión en la Comisión de Energía, donde será abordada la discusión del fondo que tiene que ver con el diagnóstico y la terrible situación que priva en el sector eléctrico nacionalizado. Esta es la información que queremos compartir con todos nosotros a efecto de cerrar filas en torno a lo que representa nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas y la dirección del mismo que encabeza nuestro secretario general Martín Esparza Flores, camaradas. Los traidores comienzan a estar ahí donde debieron haber estado desde un principio. Alejandro Muñoz, preso ya por haberse robado nuestros fondos sindicales y por la enorme traición
en contra del interés general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nosotros aquí, compañeras y compañeros, con la frente en alto, con la dignidad brillando en nuestros corazones y en nuestra conciencia, porque hemos actuado como lo que somos, mexicanos dignos y electricistas patriotas que buscan defender la Constitución, recuperar nuestro trabajo y levantar una muralla firme en contra de los vendepatrias que quieren entregar el patrimonio nacional energético, electricidad y petróleo al capital extranjero y al imperio del norte. Concluyo pues mi informe pidiéndoles pronunciemos juntos esas siglas que hacen temblar a los vendepatrias y al espurio que tenemos aquí atrás. Les pido, para que lo escuche todo el pueblo de México, que me den una S, que me den una N, que me den una E, que retumbe desde el Zócalo muchas veces. Y se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Para este punto de informes, dejamos en el uso de la voz al licenciado Jorge Carvajal, del Cuerpo Jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta asamblea para participar y darles los informes respecto al estado que se encuentra alguno de los juicios que estamos llevando actualmente. Bueno, como ya es por todos ustedes conocidos, se acaba de listar en una forma intempestiva un amparo que es el 1337/2010. Este amparo se acaba de listar para su discusión para el próximo jueves. No hay una hora exacta para la discusión del amparo, pero normalmente empiezan a las 10, 11 de la mañana. Se van a discutir varios asuntos, pero entre ellos el de nosotros por el juzgado colegiado segundo en materia laboral con sede en San Lázaro, ¿verdad? Este expediente, este amparo, se deriva precisamente del amparo que interpusimos nosotros por el laudo que se dictó en el juicio de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, en el cual se dicta un laudo el cual nos tiene por terminadas las relaciones, ¿verdad? Pero, desde luego, nosotros interpusimos en tiempo y forma el recurso que correspondía, y es precisamente este amparo. Si ustedes recuerdan, sobre este amparo también se solicitó la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estuvimos reunidos precisamente enfrente hace aproximadamente 8 meses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, como lo planteamos desde aquel momento, no atraer el caso con una serie de argumentos y básicamente con el elemento de que dicen que el quejoso no es la persona autorizada para solicitar el juicio de atracción, pero desde luego por las condiciones de la misma Suprema Corte de Justicia pudo haberlo atraído en forma automática y no lo hizo. Esto al final no nos representa un problema grave, porque no es algo que haya quedado ya firme, sino que tenemos una serie de elementos para manejar. Este segundo juzgado de distrito colegiado en materia laboral es el mismo colegiado que desconoció la toma de nota precisamente de los mineros.
y que de alguna manera el sindicato minero ha estado interponiendo recursos, amparos, todo lo que a su derecho corresponde, ya inclusive se le expidió la toma de nota. Esto quiere decir que si nosotros instrumentamos los elementos legales, podemos llegar a nuestro objetivo. Bueno, el día de hoy precisamente en este mismo amparo presentamos algunas promociones en el que estuvimos acompañando algunas pruebas supervenientes que nosotros consideramos consolidan la posición que nosotros estamos estableciendo. Recordemos que el fondo de este asunto básicamente lo tenemos porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se le acumular precisamente el juicio de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo interpuesto por el SAE, en el que nosotros participamos, en el que a través de este procedimiento llegamos al amparo en la Corte, en el que precisamente la sentencia de la Corte nos dice que todo lo relacionado a la sustitución patronal se tiene que resolver precisamente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En aras de esto, nosotros solicitamos la acumulación de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo con el juicio del despido injustificado, la sustitución patronal, que es precisamente lo que la Corte planteó y nos dijo que teníamos que irnos a la Junta. Nosotros como organismo jurídico, como el órgano jurídico, ya habíamos presentado las demandas necesarias, por lo que estuvimos en tiempo y forma con el planteamiento. No se dio la acumulación de este procedimiento, lo que desde luego resulta muy grave porque estando ante dos juicios donde el objeto de los juicios precisamente es el despido injustificado, la sustitución patronal y por otro lado la terminación de las relaciones individuales y colectivas, esto puede dar laudos contradictorios, que es precisamente por lo que se pide la acumulación y hasta el día de hoy no ha quedado firme este resolutivo mientras no se resuelva el amparo. Desde luego, nosotros ya hemos previsto los escenarios que se pudieran dar el jueves y puede haber varios escenarios. El que de alguna manera nos conviene a nosotros es que nos amparen precisamente para desconocer este laudo y que de alguna manera el procedimiento se tenga que volver a llevar. Puede haber una parte intermedia en el cual se conocen los amparos para efectos, en el cual regresarían también el expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que revise los autos y en un momento dado acuerde la acumulación de los juicios. Pero también tenemos que prever el peor de los escenarios, y este puede ser que nos nieguen la protección de la justicia federal. Si esto se diera, no quiere decir que el procedimiento ya llegó a su etapa final, porque precisamente cuando nosotros solicitamos la atracción del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hacemos porque hay una violación directa al artículo 26 y 27 constitucional, que son las garantías individuales. Pero también recordemos, o bueno, ahorita se los planteo, hubo una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 11 de junio de 2011, en el cual se dejan las garantías constitucionales y se elevan al rango de derechos humanos. Al elevar al rango de derechos humanos estas garantías, queda comprendido de estas garantías los derechos laborales. Esto quiere decir que esta reforma laboral
esta reforma a la Constitución nos da los elementos suficientes para que interpongamos un recurso contra la sentencia que se pudiera dar en el amparo y entonces sí solicitar que este expediente se vaya directamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Paralelamente a esto, o junto con esto, al haber una serie de violaciones a los derechos humanos, entonces, y en base esta violación a las garantías individuales y esta modificación a la Constitución establece y pone en el mismo nivel todos los convenios internacionales que ha firmado México, y México forma parte precisamente del Tratado 87 de la OIT, en el cual nos da precisamente la libertad sindical y los derechos de los sindicatos. Esto quiere decir que el día de mañana también tenemos todavía opciones para irnos a los tribunales internacionales, como puede ser la Organización Internacional de Trabajo, pero también a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que en un momento dado conozcan nuestro caso. Y sabemos que estas resoluciones que han planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido una fuerza impresionante en México. De hecho, hay un caso muy sonado que se llama el caso Radillas. Este caso Radillas, que precisamente son una serie de violaciones que se presentaron por el ejército mexicano en el ejercicio de sus funciones, que desaparecieron a una persona de apellido Radillas, y es precisamente esta resolución de la Corte la que he estado dando ahorita. Ustedes han estado al pendiente de la Suprema Corte de Justicia y tenemos un mes en que la Suprema Corte de Justicia está revisando las facultades que tiene el ejército con el fuero precisamente del ejército. Esto quiere decir que la Corte, si nos dicta una sentencia que así debe de ser, que violenta los derechos humanos, tenemos todavía elementos suficientes para regresar a la Suprema Corte de Justicia y continuar con nuestro expediente. Esto quiere decir que no estamos por ningún motivo en una etapa final, como tal vez pudiera sucederse que los medios de comunicación que conocemos quisieran dar a la publicidad. Desde luego, ellos manejan sus intereses y son totalmente ignorantes de la ley, ni siquiera saben qué es precisamente lo que continúa. En consecuencia, no tenemos por qué preocuparnos, al contrario, esto nos da más elementos todavía para pensar que cada vez más cerca está la victoria por la que hemos luchado todos ustedes, el Comité Central y el cuerpo jurídico que los representa. Les agradezco su atención. Siguiendo con este informe, le damos el uso de la voz a nuestro compañero secretario del Exterior, el compañero José Humberto Montes de Oca. Honorable Asamblea, me toca describir en qué situación se encuentra nuestro movimiento. Y uno de los aspectos que recién ha tocado nuestro compañero Jorge Carvajal, miembro del cuerpo jurídico de nuestra organización, es importante destacar. Hay que partir, compañeros, de que el gobierno de Felipe Calderón, hasta el último día de su mandato usurpado, va a buscar extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Con eso quiero decir que no podemos bajar la guardia. Con eso quiero decir, compañeros, que debemos estar preparados para que en esta recta final del sexenio del horror defendamos nuestra causa, defendamos nuestro movimiento para poder alcanzar la victoria. Ellos han trazado una ruta que hoy mismo, en la intervención de Javier Lozano, desnuda por donde quieren ellos escalonar una nueva ofensiva en contra del SMEP. Una actuación vergonzante del Poder Judicial para intentar engañar a la opinión pública y a los trabajadores, lo que no tenemos más que pelear, ocultando el hecho de que tenemos recursos legales para apelar a la naturaleza de un golpe jurídico. Lo importante, compañeros, es que ante una amenaza como esta, cerremos filas, convencidos de que tenemos suficientes elementos jurídicos que nos permiten reaccionar ante un eventual fallo del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral en contra del sindicato. Partamos de eso, compañeros, que vamos a enfrentar el coletazo de la despedida de ese infame Felipe Calderón. Y si no pudo derrotarnos con todo el ejército y la Policía Federal ese 10 de octubre del 2009, si no pudo derrotarnos con esa infame campaña de criminalización que durante 3 años casi ha acompañado nuestra lucha con calumnias, difamaciones que criminalizan nuestra lucha, si no pudo derrotarnos mediante el encarcelamiento de nuestros compañeros en resistencia, si no pudo derrotarnos mediante el aislamiento con la sociedad y con las organizaciones, si no pudo derrotarnos con el fallo de la Suprema Corte de Justicia ese 5 de julio del 2010, donde declaró legal el ilegal decreto de extinción, hoy menos podrán derrotarnos, compañeros, porque el movimiento se ha fortalecido a lo largo de todos estos meses y años, porque hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas está acompañado de un conjunto de fuerzas que hoy encabezan los usuarios del servicio de energía eléctrica que han sido golpeados por las altas tarifas de luz, que han sido golpeados por el pésimo servicio que dan los de Comisión Federal de Electricidad. Nuestro conflicto, compañeros, va más allá de una resolución jurídica. Es un problema social existente porque hay 16.599 trabajadores y trabajadoras heroicas que no se va a rendir y que no va a dar un paso atrás jamás, compañeros. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Vamos a sostener esta lucha hasta el final y vamos a aprovechar la nueva coyuntura política nacional. Es importante ubicarnos en este final de sexenio en el marco de una coyuntura postelectoral en contra del fraude y la imposición que nos permite tener aliados firmes en la lucha por las reivindicaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los resultados electorales no solamente han cimbrado al país, sino a quienes quieren monopolizar el ejercicio de la política para unos cuantos
que se dicen representarnos en el Congreso de la Unión, en los gobiernos locales y federales, y que no alcanzan a comprender cuáles son las verdaderas necesidades del pueblo. Lo que nosotros estamos demandando, compañeros, es justicia. Nos asiste la razón y la verdad jurídica, las propias leyes que ellos juraron obedecer y que a lo largo de todo este sexenio han sido pisoteadas desde el Poder Ejecutivo Federal. Gente como Javier Lozano, ser reaccionario de derecha, que se creyó capaz de derrotar a un sindicato con historia, hoy se oculta tras un puesto parlamentario de todas las que ha causado a la clase trabajadora en nuestro país. Porque no hemos sido los únicos, compañeros. Recuerden también el caso de los compañeros mineros, el caso de Mexicana de Aviación, donde miles de trabajadores han sido despedidos para favorecer los intereses del capital. Y hoy, algo que ahora se entiende con toda la claridad, después del golpe del 11 de octubre, es la nueva ofensiva patronal en contra de la contratación colectiva. Eso que ocurrió esa madrugada, el decreto de extinción, tiene que ver con las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos que se tradujeron en contratos colectivos como el nuestro. Y hoy Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y toda esa caterva de neoliberales quieren pasar por encima de la Ley Federal del Trabajo. Quieren imponer las mismas condiciones que viven esos trabajadores improvisados de electricistas que día con día se accidentan y se matan a todos los trabajadores en México. La flexibilidad en la contratación y despido de trabajadores, el trabajo por horas, el outsourcing, la terciarización de la materia de trabajo convertida en los contratos colectivos para escatimarle las prerrogativas y prestaciones contractuales a los nuevos trabajadores, a los jóvenes que se incorporan día con día al mercado de trabajo. Quieren dificultar todavía más el derecho a la huelga. Quieren intervenir en los asuntos internos de los sindicatos, como ensayaron con el Marrano Muñoz dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quieren coartar la libertad sindical para quedarse con puros sindicatos corporativos y charros que les permitan avanzar en sus reformas estructurales. ¿Lo vamos a permitir, compañeros? Hemos hecho una alianza con otros sindicatos de México, de Canadá, de Estados Unidos, y hemos suscrito una declaración apenas publicada hace unos días en el periódico La Jornada, donde sindicatos de Estados Unidos, de Canadá y México vamos a lanzar una campaña internacional en contra de esa iniciativa de reforma patronal de la Ley Federal del Trabajo, compañeros. Porque el Sindicato Mexicano de Electricistas no está solo, es parte de un movimiento internacional por la defensa de nuestras conquistas históricas. Escuché decir a un compañero minero apenas hace unos días de San Luis Potosí, y él dijo: no podemos perder lo que ya ganamos, compañeros. Y esa frase me caló hondo, porque es la misma frase que tenemos que repetirnos todos los días.
todos los días los miembros de la resistencia, activos y jubilados, debemos amanecer pensando y diciendo a nosotros, a nuestra familia, no podemos perder lo que ya hemos ganado. Y nosotros ganamos un contrato colectivo de trabajo, y nosotros ganamos un sindicato democrático independiente, y nosotros ganamos la nacionalización de la industria eléctrica, y nosotros ganamos la solidaridad de los trabajadores que luchan. No lo podemos perder, compañeros. La única forma de perder es no luchar. La única forma de perder es pensar que el enemigo es invencible. Es pensar que ya no nos quedan fuerzas para resistir. Y siempre hay fuerzas, compañeros, porque los motivos de nuestra lucha